El hijo del cervecero. En la brumosa ciudad de Salford, en el condado de Lancashire, Inglaterra, el día de Nochebuena de 1818, nació un niño que cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo físico. James Prescott Joule llegó a un mundo en plena transformación, donde la revolución industrial comenzaba a alterar el paisaje inglés con sus fábricas, máquinas de vapor y ferrocarriles. Su familia, lejos de ser académica o aristocrática, era profundamente práctica. Los Joule eran prósperos cerveceros, dueños de una respetada fábrica que producía la cerveza que saciaba la sed de los trabajadores de Manchester y sus alrededores. Benjamin Joule, padre de James, había heredado la cervecería familiar y la había expandido considerablemente, convirtiéndola en un negocio próspero que proporcionaba a la familia una posición económica privilegiada. La mansión familiar, New Bailey Street, se alzaba imponente junto a la cervecería, en un barrio donde el olor a malta y lúpulo impregnaba el aire. En este entorno, el pequeño James creció como el segundo de 5 hijos, en un hogar donde el trabajo duro y la experimentación práctica eran valores fundamentales. Su madre, Alice Prescott, de quien heredó su segundo nombre, era conocida por su carácter metódico y su atención al detalle, rasgos que más tarde se manifestarían claramente en la meticulosidad científica de su hijo. La infancia de James estuvo marcada por un acontecimiento que, paradójicamente, pudo haber contribuido a su futuro científico. A la temprana edad de 2 años, James contrajo una grave enfermedad espinal que lo dejó con una ligera debilidad física permanente. Esta dolencia, cuya naturaleza exacta no ha sido completamente documentada en los registros históricos, le impidió participar en los juegos físicos típicos de la niñez victoriana. Como consecuencia, a diferencia de otros niños de su edad, James se vio obligado a centrar su atención en actividades más sedentarias y contemplativas. La familia Joule, consciente de la condición de James y valorando la educación, decidió no enviarlo a las escuelas convencionales, donde podría haber sufrido a causa de su fragilidad física. En lugar de ello, contrataron tutores privados para educar a James y a su hermano mayor, Benjamin, en casa. Esta educación personalizada resultó ser una bendición disfrazada, ya que le permitió explorar libremente sus intereses sin las restricciones de un currículo estándar. Cuando James cumplió los 15 años, su padre tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Contrató como tutor para sus hijos a John Dalton, una figura ya prominente en la ciencia británica y conocido por su revolucionaria teoría atómica. Dalton, un científico cuáquero con un enfoque práctico y experimental de la ciencia, inculcó en el joven Joule no solo conocimientos de matemáticas y filosofía natural, sino también un método riguroso de investigación basado en la observación precisa y la medición meticulosa. Estas lecciones con Dalton duraron solo 2 años debido a la avanzada edad del científico, pero dejaron una huella indeleble en la mente del joven Joule. Ya bajo la tutela de Dalton, James comenzó a mostrar una fascinación particular por los fenómenos eléctricos, un campo relativamente nuevo y emocionante en aquella época. Los avances recientes de Michael Faraday en el electromagnetismo habían abierto nuevas posibilidades teóricas y prácticas. Para un joven de naturaleza inquisitiva como James, la electricidad representaba el futuro, un misterioso fluido invisible capaz de producir efectos sorprendentes. La cervecería familiar se convirtió en su primer laboratorio. Entre barriles de roble y sacos de malta,
James improvisó un espacio para sus experimentos. Utilizando materiales disponibles en el negocio familiar, comenzó a construir pequeños aparatos eléctricos rudimentarios. Su padre, lejos de desalentar estas actividades que podrían haber parecido una distracción del negocio familiar, las apoyó activamente, reconociendo quizás el inusual talento de su hijo y la potencial aplicación práctica de estos conocimientos para la cervecería. A los 17 años, James ya había fabricado su propio electroimán, un dispositivo relativamente avanzado para un aficionado. Pero su curiosidad iba más allá de la mera repetición de experimentos conocidos. Comenzó a hacerse preguntas sobre la naturaleza misma de la electricidad y, en particular, sobre su relación con el calor. Observaba con fascinación cómo los cables se calentaban al paso de la corriente eléctrica y se preguntaba si existía una relación cuantificable entre ambos fenómenos. En estos años formativos, James desarrolló una aproximación única a la investigación científica. A diferencia de muchos científicos de su época, atados a instituciones académicas y tradiciones teóricas, su enfoque estaba profundamente arraigado en la practicidad del mundo industrial. Para él, la ciencia no era una actividad abstracta, sino una herramienta para comprender y mejorar los procesos del mundo real, una visión claramente influenciada por su entorno familiar. A medida que se acercaba a la edad adulta, James perfeccionaba sus habilidades experimentales. Construyó dispositivos cada vez más complejos en su laboratorio improvisado, incluyendo galvanómetros rudimentarios para medir corrientes eléctricas y aparatos para estudiar la electrólisis. Estos no eran juguetes para él, sino herramientas serias de investigación. Con meticulosidad, anotaba sus observaciones en cuadernos, estableciendo un hábito de registro detallado que mantendría durante toda su carrera científica. Hacia 1836, con 18 años, James comenzaba a formular las preguntas que definirían su vida científica. ¿Cómo se relacionaban entre sí las diferentes formas de energía? ¿Existía una equivalencia matemática entre el trabajo mecánico, el calor y la electricidad? Estas no eran cuestiones triviales, estaban en el corazón mismo de la revolución científica e industrial que transformaba el mundo a su alrededor. Un científico autodidacta. Los primeros años de la década de 1830 marcaron un periodo crucial en la formación intelectual de James Prescott Joule. Aunque las clases formales con John Dalton habían concluido cuando James tenía 17 años, la influencia del renombrado químico persistió profundamente en su enfoque científico. Dalton, ya septuagenario y con la salud deteriorada, había transmitido a su joven pupilo no solo conocimientos teóricos, sino una metodología rigurosa basada en la observación y la medición precisa. Esta herencia intelectual resultaría fundamental para los logros posteriores de Joule. A los 19 años, James asumió mayores responsabilidades en la cervecería familiar, tal como se esperaba del hijo de un próspero industrial. Sin embargo, a diferencia de los jóvenes de su posición, no permitió que estas obligaciones mercantiles desviaran su atención de la ciencia. De hecho, las integró ingeniosamente. La cervecería Joule, situada en Salford, se convirtió en un inusual laboratorio donde la producción de cerveza coexistía con experimentos científicos cada vez más sofisticados. El ambiente de la cervecería, con sus grandes calderas de cobre, termómetros industriales y procesos que involucraban calor, fermentación y transformaciones químicas,
proporcionaba un entorno ideal para un joven con inclinaciones científicas. Joel aprovechó este contexto único. Entre sus responsabilidades diarias, supervisando a los trabajadores y controlando la calidad de la malta, encontraba tiempo para observar y reflexionar sobre los procesos físicos que ocurrían a su alrededor. En 1837, a los 19 años, Joule construyó su primer laboratorio formal en un espacio adyacente a la cervecería. Lejos de ser un simple pasatiempo, este laboratorio reflejaba una ambición científica seria. Con recursos financieros provenientes del negocio familiar, adquirió instrumentos de medición precisos, incluidos galvanómetros mejorados, termómetros sensibles y materiales para construir circuitos eléctricos. Su interés por la electricidad, que había comenzado en su adolescencia, se transformó en una investigación sistemática. Sus primeros experimentos formales se centraron en los motores electromagnéticos, un tema de gran interés práctico en aquella época. La revolución industrial estaba en pleno auge, y la posibilidad de utilizar la electricidad como fuente de energía para las máquinas fascinaba tanto a industriales como a científicos. Joule, situado en la intersección entre ambos mundos, estaba perfectamente posicionado para explorar estas cuestiones. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Joule abordó el problema desde una perspectiva cuantitativa. No se limitó a observar que los electroimanes podían generar movimiento. Quiso determinar exactamente cuánta energía eléctrica se requería para producir una cantidad dada de trabajo mecánico. Esta orientación hacia las mediciones precisas y las relaciones cuantitativas entre diferentes formas de energía constituiría el núcleo de sus contribuciones científicas más importantes. En 1838, con apenas 20 años, Joule redactó su primer artículo científico, On the Production of Heat by Voltaic Electricity, sobre la producción de calor mediante electricidad voltaica. El joven cervecero había descubierto que la corriente eléctrica que pasaba por un conductor producía calor en proporción al cuadrado de la intensidad de la corriente. Este hallazgo, que más tarde se conocería como la ley de Joule, representaba una contribución significativa a la comprensión de la electricidad. Sin embargo, cuando intentó publicarlo en la prestigiosa Philosophical Transactions of the Royal Society, su trabajo fue rechazado. Este rechazo reveló una realidad que perseguiría a Joule durante años. El establishment científico británico miraba con escepticismo a este joven provincial sin credenciales académicas formales. Para los miembros de la Royal Society, muchos de ellos educados en Oxford o Cambridge y pertenecientes a familias de tradición académica, un cervecero autodidacta de Manchester difícilmente podía ser tomado en serio como científico, independientemente de la calidad de su trabajo. Lejos de desanimarse, Joule encontró una salida alternativa para sus ideas. Su artículo rechazado fue finalmente publicado en los Annals of Electricity, una revista de menor prestigio pero más accesible para científicos fuera del circuito establecido. Este patrón, rechazo por parte de las instituciones científicas más prestigiosas, seguido de publicación en medios alternativos, se repetiría en los años siguientes. Entre 1838 y 1840, Joule intensificó sus investigaciones sobre la relación entre electricidad y calor. En su laboratorio junto a la cervecería, desarrolló aparatos cada vez más sofisticados para medir con precisión el calor generado por diferentes corrientes eléctricas. Particularmente innovadora fue su técnica para medir pequeños cambios de temperatura en líquidos a través de los cuales pasaba una corriente eléctrica.
Utilizando termómetros capaces de detectar variaciones de 1/100ª de grado Fahrenheit, Joule alcanzó un nivel de precisión experimental extraordinario para su época. Estos experimentos no solo refinaron la comprensión de la electricidad, sino que comenzaron a apuntar hacia una idea revolucionaria: la existencia de una relación constante entre diferentes formas de energía. Joule intuía que el calor y la electricidad no eran fluidos o sustancias independientes, como se creía entonces, sino manifestaciones diferentes de algo más fundamental. A lo largo de estos años, Joule mantuvo una rutina rigurosa. Las mañanas estaban dedicadas a los asuntos de la cervecería, mientras que las tardes y noches las pasaba en su laboratorio. Esta dualidad entre el mundo práctico de los negocios y el universo teórico de la ciencia moldeó su visión única. A diferencia de los científicos puramente teóricos, Joule comprendía las implicaciones prácticas de sus descubrimientos y, a diferencia de los meros técnicos, poseía una curiosidad intelectual que trascendía las aplicaciones inmediatas. Su personalidad reflejaba esta dualidad. Metódico y preciso en sus experimentos, Joule mostraba también una determinación inquebrantable frente al rechazo. La falta de reconocimiento formal, que habría desanimado a muchos, parecía fortalecer su resolución. Además, a pesar de su creciente obsesión por la investigación científica, mantenía un sentido práctico arraigado en su experiencia empresarial. Esta combinación de idealismo científico y pragmatismo industrial resultaría crucial para sus logros futuros. Al finalizar 1840, mientras se acercaba a su 22º cumpleaños, Joule había producido varios artículos científicos más, la mayoría publicados en revistas de segundo orden. Para los estándares convencionales, seguía siendo un aficionado, un industrial con una afición inusual por la física. Sin embargo, había acumulado un cuerpo de trabajo experimental que comenzaba a sugerir algo revolucionario: una unificación conceptual entre fenómenos aparentemente dispares como el calor, la electricidad y el trabajo mecánico. El calor del trabajo. Al iniciar la década de 1840, James Prescott Joule, con poco más de 20 años, había progresado considerablemente en sus experimentos sobre electricidad y calor. Sin embargo, fue entre 1841 y 1847 cuando desarrolló los trabajos que transformarían fundamentalmente la física y le otorgarían su lugar en la historia de la ciencia. Este periodo representó la culminación de una intuición que había estado gestándose durante años en su mente: la existencia de una relación cuantificable entre el trabajo mecánico y el calor. En 1841, Joule comenzó a dirigir su atención hacia un problema que intrigaba a científicos e ingenieros por igual. La teoría dominante de la época consideraba el calor como un fluido invisible llamado calórico, que supuestamente fluía de los cuerpos calientes a los fríos. Esta teoría, sin embargo, no explicaba satisfactoriamente fenómenos como el calor generado por fricción. Las observaciones de Joule sobre el calor producido por la electricidad lo llevaron a sospechar que el calor no era una sustancia, sino una forma de movimiento o energía. Su primera aproximación sistemática a este problema vino a través de experimentos con electroimanes. Joule investigó cuánto calor se generaba cuando una máquina electromagnética realizaba trabajo, encontrando que existía una proporcionalidad constante. Estos resultados, publicados en 1843 en la revista Philosophical Magazine,
representaron un paso crucial hacia la comprensión de la equivalencia entre trabajo y calor, aunque todavía no alcanzaban la claridad y precisión que Joule buscaba. El verdadero avance llegó con el diseño de su experimento más famoso, la rueda de paletas. Este dispositivo, aparentemente simple pero ingeniosamente concebido, consistía en un conjunto de paletas metálicas que giraban dentro de un recipiente lleno de agua. Las paletas estaban conectadas mediante un sistema de poleas a pesos que, al caer, hacían girar el mecanismo. La fricción de las paletas contra el agua generaba calor, aumentando ligeramente la temperatura del líquido. La brillantez del experimento residía en su capacidad para medir con precisión tanto el trabajo mecánico realizado, determinado por el peso y la distancia de caída, como el calor generado, medido por el incremento de temperatura del agua. En 1845, tras numerosas repeticiones y refinamientos de este experimento, Joule anunció su hallazgo más significativo: la cantidad de trabajo mecánico necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua en 1 grado Fahrenheit. Este valor, que posteriormente se conocería como el equivalente mecánico del calor, sería fundamental para el desarrollo de la termodinámica. La meticulosidad de Joule en estos experimentos resulta asombrosa, especialmente considerando los instrumentos disponibles en la época. Para medir cambios de temperatura extremadamente pequeños, a menudo de apenas 0.2 grados Fahrenheit, Joule utilizaba termómetros de mercurio especialmente calibrados. Estos instrumentos, aunque basados en principios simples, requerían una extraordinaria habilidad técnica para su fabricación y uso, y Joule llegó a distinguir variaciones de temperatura de apenas 1/100ª de grado, un nivel de precisión casi increíble para los estándares de mediados del siglo XIX. Su laboratorio, que para entonces había evolucionado considerablemente desde sus humildes inicios junto a la cervecería, incluía instrumentos diseñados por él mismo para maximizar la precisión. Joule reconocía la importancia de controlar todas las variables posibles en sus experimentos, desde la temperatura ambiente hasta las pérdidas de calor por radiación. Esta obsesión por el detalle y la precisión reflejaba no solo su formación bajo Dalton, sino también un rasgo fundamental de su personalidad científica: la paciencia metódica. A pesar de la importancia revolucionaria de sus hallazgos, la comunidad científica continuaba mostrándose escéptica. Cuando presentó sus resultados en una reunión de la British Association for the Advancement of Science en Cambridge en 1845, su comunicación recibió escasa atención. La mayoría de los científicos presentes, educados en la teoría del calórico, no comprendieron las implicaciones profundas de sus experimentos o simplemente dudaron de la posibilidad de medir cambios de temperatura tan minúsculos con la precisión que Joule afirmaba. Sin embargo, entre la audiencia de aquella presentación se encontraba un joven escocés destinado a convertirse en una figura central de la física británica, William Thomson, futuro Lord Kelvin. Con apenas 21 años, Thomson ya había demostrado un brillante talento matemático y una mente abierta a ideas revolucionarias. Aunque inicialmente escéptico sobre los resultados de Joule, quedó impresionado por la meticulosidad experimental del científico de Manchester. El encuentro entre Joule y Thomson, que iniciaría una fructífera relación científica, se produjo formalmente en 1847, durante otra reunión de la British Association, esta vez en Oxford. Para entonces, Joule había refinado aún más sus experimentos, realizando numerosas variaciones
de la rueda de paletas, incluyendo versiones que utilizaban mercurio en lugar de agua y diferentes diseños mecánicos. Sus resultados convergían consistentemente hacia un mismo valor para el equivalente mecánico del calor, fortaleciendo la credibilidad de sus conclusiones. Thomson, que había seguido con interés los trabajos de Joule desde su primer encuentro, ahora reconocía la importancia revolucionaria de estos descubrimientos. A diferencia de muchos de sus colegas, el joven escocés poseía tanto la formación matemática como la apertura mental necesarias para apreciar las implicaciones teóricas de los experimentos de Joule. Este reconocimiento marcaría el inicio del lento proceso mediante el cual el trabajo de Joule comenzaría a recibir la atención que merecía. Durante estos años cruciales, Joule combinaba su investigación científica con responsabilidades familiares y empresariales cada vez mayores. En 1847, la cervecería familiar enfrentaba dificultades económicas, en parte debido a cambios en la legislación que afectaban negativamente al sector. A pesar de estas preocupaciones prácticas, Joule mantuvo su compromiso con la ciencia, financiando sus experimentos con sus propios recursos. Esta determinación resulta especialmente notable considerando que, hasta ese momento, sus descubrimientos le habían reportado reconocimiento limitado y ningún beneficio material. La personalidad de Joule durante este periodo revelaba una curiosa combinación de humildad y tenacidad. Consciente de sus limitaciones formales, carecía de la educación matemática avanzada de figuras como Thomson, compensaba estas carencias con una extraordinaria intuición física y una capacidad excepcional para el trabajo experimental preciso. Su estilo de comunicación científica, directo y centrado en los datos empíricos, contrastaba con la prosa más teórica y matemática común entre los académicos de la época. Al concluir 1847, Joule había establecido firmemente, a través de múltiples experimentos independientes, un valor para el equivalente mecánico del calor notablemente cercano al aceptado en la actualidad. Este logro, fruto de años de trabajo meticuloso, representaba mucho más que un simple dato numérico. Constituía evidencia fundamental para el principio de conservación de la energía, una de las leyes más importantes de la física. Aunque el pleno reconocimiento de su trabajo aún tardaría años en llegar, Joule había sentado las bases experimentales para una revolución conceptual. Su demostración de la equivalencia entre trabajo mecánico y calor contribuiría decisivamente a derribar la teoría del calórico y a establecer una visión unificada de los fenómenos energéticos. Esta nueva perspectiva no solo transformaría la física teórica, sino que también proporcionaría el fundamento conceptual para innumerables desarrollos tecnológicos futuros, desde máquinas térmicas más eficientes hasta, eventualmente, nuestra comprensión moderna de la energía en todas sus formas. Un científico amateur en un mundo académico. El año 1848 marcó un punto de inflexión tanto en la vida personal como profesional de James Prescott Joule. Con 29 años, Joule había establecido los fundamentos experimentales de su trabajo sobre el equivalente mecánico del calor, pero aún luchaba por conseguir el reconocimiento de la comunidad científica establecida. En medio de estos esfuerzos profesionales, Joule tomó una decisión que transformaría su vida privada: contraer matrimonio con Amelia Grimes, hija de un comerciante de Liverpool. La ceremonia, celebrada el 18 de agosto en la iglesia de St. John,
En Whalley Range, Manchester, fue un evento modesto que reflejaba la personalidad discreta y práctica de Jules. Amelia, descrita por los contemporáneos como una mujer de temperamento amable y carácter metódico, complementaba bien la personalidad. La pareja estableció su hogar en Acton Square, Salford, a corta distancia de la cervecería familiar, un arreglo práctico que permitía a Jules mantener su doble vida como hombre de negocios y científico. El matrimonio pronto dio frutos con el nacimiento de su hijo, Benjamin Arthur, en 1849, seguido de una hija, Alice Amelia, en 1852. A pesar de la felicidad doméstica que estos acontecimientos trajeron a su vida, Jules enfrentaba crecientes dificultades en el ámbito profesional. La cervecería familiar, que hasta entonces había proporcionado el sustento económico que hacía posible sus investigaciones científicas, atravesaba tiempos difíciles. Los cambios en la legislación tributaria sobre las bebidas alcohólicas y la creciente competencia en el sector habían reducido significativamente la rentabilidad del negocio. La situación obligaba a Jules a dedicar más tiempo y energía a la gestión empresarial precisamente cuando sus investigaciones científicas requerían mayor atención. A diferencia de los científicos académicos de la época, que podían dedicarse exclusivamente a sus investigaciones, Jules debía dividir sus jornadas entre los libros de contabilidad y los instrumentos de medición. Esta dualidad, que caracterizó buena parte de su carrera, revela uno de los aspectos más notables de su personalidad: una extraordinaria capacidad para compartimentar su vida y mantener la disciplina intelectual en circunstancias adversas. A pesar de estos obstáculos, Jules persistió en sus esfuerzos por ganar reconocimiento para sus ideas revolucionarias. El periodo entre 1848 y 1854 estuvo marcado por una serie de presentaciones ante diversas sociedades científicas, donde intentaba persuadir a la comunidad académica del valor de sus hallazgos sobre la equivalencia entre trabajo mecánico y calor. La más significativa de estas presentaciones tuvo lugar en la reunión de 1849 de la British Association for the Advancement of Science, celebrada en Birmingham. En esta ocasión, Jules presentó una versión refinada de sus experimentos con la rueda de paletas, incorporando mejoras metodológicas que aumentaban la precisión de sus mediciones. Su presentación, meticulosa y respaldada por datos empíricos sólidos, comenzó finalmente a generar un interés significativo entre algunos de los científicos más prominentes de la época. Entre ellos se encontraba William Thomson, quien, para entonces, ya había establecido una correspondencia regular con Jules y empezaba a incorporar sus hallazgos empíricos en un marco teórico más amplio. Sin embargo, el camino hacia la aceptación general seguía siendo arduo. La teoría del calórico, que consideraba el calor como un fluido material que fluía de los cuerpos calientes a los fríos, llevaba décadas firmemente establecida en el pensamiento científico europeo. Esta teoría contaba con el respaldo de figuras tan influyentes como el químico francés Antoine Lavoisier y el físico Pierre-Simon Laplace. Desafiarla equivalía a cuestionar algunos de los fundamentos de la física aceptada. La resistencia al trabajo de Jules no se limitaba a la inercia intelectual natural frente a ideas revolucionarias. También existían factores sociológicos que dificultaban su aceptación. Como científico autodidacta sin formación universitaria formal, originario de la provincia industrial y sin conexiones con las élites académicas de Oxford y Cambridge, Jules era considerado un outsider por muchos miembros del establishment científico británico. Su estilo de comunicación,
directo y centrado en los hechos experimentales más que en elaboraciones teóricas sofisticadas, tampoco favorecía su causa en los círculos académicos, donde la elegancia matemática y la erudición teórica eran altamente valoradas. A pesar de estas dificultades, la década de 1850 trajo un reconocimiento gradual pero creciente a su trabajo. En 1850, Joule fue elegido miembro de la Royal Society, la institución científica más prestigiosa de Gran Bretaña. Aunque esta elección representaba un importante reconocimiento formal, Joule no recibió inicialmente el apoyo entusiasta que su trabajo merecía. La presentación de su candidatura, apoyada por Thomson y otros científicos progresistas, había enfrentado cierta resistencia entre los miembros más conservadores de la institución. Durante estos años, Joule continuó refinando sus experimentos sobre el equivalente mecánico del calor. Con una tenacidad admirable, realizó múltiples variaciones de sus dispositivos experimentales, buscando eliminar posibles fuentes de error y aumentar la precisión de sus mediciones. Esta obsesión por la exactitud, característica de su enfoque científico, produjo resultados cada vez más consistentes, fortaleciendo la base empírica de sus argumentos. Paralelamente a sus investigaciones principales, Joule exploró otros fenómenos físicos relacionados con la energía. Estudió la expansión de los gases, el comportamiento de los fluidos en movimiento y los efectos térmicos de la electricidad. Estos trabajos, aunque menos conocidos que sus experimentos sobre el equivalente mecánico del calor, contribuyeron significativamente al desarrollo de la física termodinámica y demostraron la amplitud de sus intereses científicos. A nivel personal, este periodo trajo tanto alegrías como dificultades. Su vida familiar proporcionaba estabilidad y satisfacción en medio de las frustraciones profesionales. Amelia demostró ser una compañera comprensiva que aceptaba las largas horas que su esposo pasaba en su laboratorio doméstico. Los testimonios de la época describen a Joule como un padre afectuoso, aunque a menudo absorto en sus pensamientos científicos, incluso durante las reuniones familiares. Una anécdota que ilustra tanto su dedicación científica como su vida familiar relata cómo, durante su luna de miel en Suiza, Joule llevó consigo un termómetro especialmente sensible para medir la diferencia de temperatura entre la parte superior e inferior de las cascadas alpinas. Este comportamiento, que podría parecer excéntrico, reflejaba su constante curiosidad científica y su convicción de que los fenómenos naturales cotidianos contenían claves fundamentales sobre las leyes físicas. Hacia 1854, cuando Joule se acercaba a los 36 años, su situación económica comenzó a deteriorarse seriamente. La cervecería familiar, enfrentada a crecientes dificultades financieras, requería inyecciones de capital que comprometían el patrimonio personal de Joule. Esta presión económica coincidía con un momento crítico en su trabajo científico, cuando finalmente comenzaba a recibir atención significativa por sus contribuciones a la termodinámica. La ironía de la situación no pasaba desapercibida para sus contemporáneos. Mientras sus ideas revolucionarias sobre la energía empezaban a transformar la comprensión científica de los procesos industriales, contribuyendo indirectamente a la eficiencia de innumerables máquinas y motores, el propio Joule enfrentaba la perspectiva de la ruina económica. Esta paradoja ilustra uno de los aspectos más notables de la ciencia del siglo XIX, cuando las contribuciones intelectuales más importantes no siempre conllevaban recompensas materiales proporcionales. Al finalizar este periodo, Joule se encontraba en una encrucijada.
Su estatus como científico había mejorado considerablemente, pero su posición económica se había debilitado. La tensión entre estas dos trayectorias divergentes marcaría los siguientes años de su vida, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad de su modelo único de científico empresario. Reconocimiento y colaboraciones. El período comprendido entre 1855 y 1862 representó para James Prescott Joule una etapa de transición gradual, del científico marginado al investigador respetado. A sus 36 años, Joule había alcanzado la madurez científica, respaldada por más de 15 años de investigaciones meticulosas y hallazgos revolucionarios. Aunque su elección como miembro de la Royal Society se había producido en 1850, fue durante estos años cuando comenzó a disfrutar genuinamente de los privilegios y el reconocimiento asociados a esta distinción. Las puertas de las instituciones científicas británicas, durante tanto tiempo resistentes a sus ideas, empezaban por fin a abrirse. La consolidación de su amistad y colaboración con William Thomson, quien más tarde sería ennoblecido como Lord Kelvin, resultó crucial en este proceso de aceptación. Thomson, 11 años más joven que Joule, pero mucho mejor posicionado en los círculos académicos como profesor en la Universidad de Glasgow, aportó el rigor matemático y la legitimidad institucional que complementaban perfectamente la brillantez experimental de Joule. Esta asociación entre el físico teórico y el experimentalista autodidacta ejemplifica una de las colaboraciones científicas más fructíferas del siglo XIX. En 1856, Joule y Thomson iniciaron una serie de experimentos conjuntos sobre un fenómeno conocido como el efecto Joule-Thomson, que investigaba los cambios de temperatura que experimentan los gases cuando se expanden sin realizar trabajo externo. Esta investigación, que combinaba la precisión experimental de Joule con el análisis teórico de Thomson, reveló que los gases reales se enfrían durante la expansión libre, contradiciendo las predicciones de los modelos ideales. Estos hallazgos tendrían profundas implicaciones prácticas, sentando las bases para tecnologías futuras de refrigeración y licuefacción de gases. Los experimentos se realizaban alternativamente en el laboratorio de Thomson en Glasgow y en el laboratorio doméstico de Joule en Manchester. Este último espacio, que había evolucionado considerablemente desde sus inicios, reflejaba la personalidad meticulosa de su propietario. Ocupaba una habitación especialmente adaptada en la residencia de Joule en Acton Square, donde cada instrumento tenía su lugar designado y los experimentos se organizaban con precisión casi obsesiva. Testigos de la época describían la fascinación que producía observar a Joule trabajando en este entorno, absorto en mediciones que requerían una concentración absoluta durante horas. El laboratorio doméstico de Joule contenía una colección impresionante de instrumentos, muchos de ellos diseñados o modificados personalmente. Sus termómetros de precisión, capaces de detectar cambios de temperatura de una centésima de grado, representaban maravillas de la instrumentación victoriana. La financiación para este equipamiento provenía mayoritariamente de sus recursos personales, un hecho que subraya tanto su compromiso con la ciencia como la peculiaridad de su posición como científico independiente en una época de creciente profesionalización de la investigación. Durante estos años, Joule continuó refinando su trabajo sobre el equivalente mecánico del calor. Sus mediciones, cada vez más precisas,
confirmaban consistentemente el valor que había determinado años atrás. En 1857, publicó una serie de experimentos que empleaban métodos alternativos para determinar esta constante fundamental, demostrando la robustez de sus hallazgos originales. La comunidad científica, inicialmente escéptica, comenzaba a aceptar que Joule había descubierto genuinamente una constante universal de la naturaleza. Este reconocimiento creciente coincidió con la aceleración de una revolución conceptual en la física. El trabajo de Joule sobre la equivalencia entre calor y trabajo mecánico constituía una pieza central de la emergente ciencia de la termodinámica. Rudolf Clausius en Alemania y William Thomson en Escocia estaban formulando los principios fundamentales que estructurarían esta nueva rama de la física. Las mediciones precisas de Joule proporcionaban la base empírica para estas construcciones teóricas, ejemplificando la fructífera interacción entre experimentación cuidadosa y teorización elegante que caracteriza a la mejor ciencia. Las implicaciones de los descubrimientos de Joule trascendían el ámbito puramente académico. La comprensión del calor como una forma de energía y no como un fluido misterioso tenía profundas consecuencias prácticas. Los ingenieros comenzaban a aplicar estos conocimientos para mejorar la eficiencia de las máquinas de vapor, motores y otros dispositivos industriales. Irónicamente, mientras las ideas de Joule contribuían a la optimización de innumerables procesos industriales, su propia cervecería familiar enfrentaba dificultades económicas crecientes, lo que eventualmente lo obligaría a venderla en 1855. La vida personal de Joule durante este periodo estuvo marcada por alegrías y tragedias. Su familia continuaba creciendo con el nacimiento de su segundo hijo, pero la salud de su esposa Amelia comenzó a deteriorarse seriamente. Las cartas y documentos de la época revelan la creciente preocupación de Joule por el bienestar de su compañera, que sufría problemas respiratorios crónicos. Esta situación personal añadía una capa adicional de complejidad a la ya exigente vida de un científico que debía dividir su tiempo entre la investigación y responsabilidades familiares cada vez mayores. A pesar de estas dificultades personales, la productividad científica de Joule no disminuyó. Además de sus trabajos con Thomson sobre la expansión de gases, exploró diversos fenómenos relacionados con la electricidad, el magnetismo y la termodinámica. Investigó la magnetoestricción, la deformación de materiales ferromagnéticos bajo campos magnéticos, perfeccionó técnicas de calorimetría y estudió las propiedades térmicas de diversos materiales. Esta diversidad temática reflejaba tanto la amplitud de sus intereses como su incansable curiosidad científica. El estilo de trabajo de Joule durante estos años reveló aspectos fascinantes de su personalidad científica. A diferencia de muchos investigadores que buscaban resultados novedosos constantemente, Joule dedicaba años a perfeccionar mediciones ya realizadas, buscando niveles de precisión cada vez mayores. Esta aparente obstinación escondía una profunda comprensión de la importancia fundamental de las constantes físicas. Joule entendía que determinar con exactitud el equivalente mecánico del calor no era meramente refinar un número, sino establecer uno de los pilares sobre los que se construiría la física moderna. Hacia 1860, cuando se acercaba a los 42 años, Joule había consolidado su reputación científica, aunque su situación económica personal había empeorado. La venta de la cervecería familiar había proporcionado cierto respiro financiero, pero los ingresos derivados de esta transacción resultaban insuficientes
para mantener el estilo de vida y los gastos de investigación a los que estaba acostumbrado. A diferencia de Thomson y otros contemporáneos que ocupaban puestos académicos remunerados, Joule permanecía como un científico independiente, sin un salario institucional regular. En reconocimiento a sus contribuciones, la Royal Society otorgó la prestigiosa Medalla Copley en 1857, considerada entonces, como ahora, uno de los más altos honores científicos del mundo. Esta distinción, que había sido otorgada previamente a figuras como Benjamin Franklin, Alessandro Volta y Michael Faraday, simbolizaba la completa aceptación de Joule en el panteón de los grandes científicos. El discurso de presentación de la medalla destacó específicamente la extraordinaria precisión de sus mediciones y la importancia fundamental de sus descubrimientos sobre la naturaleza del calor. Al finalizar 1862, Joule se encontraba en una posición paradójica, universalmente respetado por sus colegas científicos, pero enfrentando dificultades económicas personales. Su colaboración con Thomson continuaba produciendo resultados importantes, y sus ideas sobre la conservación y transformación de la energía habían pasado de ser consideradas heréticas a formar parte del núcleo de la física moderna. La naturaleza no material del calor, su equivalencia con el trabajo mecánico y la existencia de una constante universal que relacionaba ambas magnitudes habían dejado de ser hipótesis controvertidas para convertirse en hechos científicos establecidos, y sus meticulosos experimentos habían proporcionado la evidencia empírica para una de las leyes fundamentales de la naturaleza: la conservación de la energía. En el proceso, había contribuido decisivamente a derribar la teoría del calórico, dominante durante décadas, y a establecer una nueva visión unificada de los fenómenos naturales basada en el concepto de energía. El principio de conservación de la energía. Al inicio de 1863, James Prescott Joule había superado los 44 años, con su cabello prematuramente encanecido y una expresión facial que reflejaba tanto concentración como fatiga. Joule personificaba al científico victoriano, metódico, perseverante y profundamente comprometido con la búsqueda de verdades fundamentales. Los años entre 1863 y 1870 constituyeron un período de consolidación intelectual, durante el cual su trabajo experimental pionero evolucionó para convertirse en uno de los principios fundamentales de la física moderna: la conservación de la energía. Durante estos años, Joule continuó realizando experimentos que refinaban sus mediciones del equivalente mecánico del calor. Su perseverancia rozaba la obstinación. Mientras muchos científicos contemporáneos consideraban resuelto el problema y dirigían su atención hacia nuevas áreas, Joule seguía buscando niveles de precisión cada vez mayores. Esta dedicación a perfeccionar un valor ya aceptado revelaba un rasgo fundamental de su personalidad científica: la convicción profunda de que las constantes universales merecían determinarse con la máxima exactitud posible, no por mera meticulosidad, sino porque representaban verdades fundamentales de la naturaleza. A pesar del reconocimiento significativo que había alcanzado en Gran Bretaña, Joule se vio obligado a defender la prioridad de sus descubrimientos frente a reclamos provenientes del continente europeo. La cuestión de quién había formulado primero el principio de conservación de la energía generó considerable controversia en los círculos científicos europeos durante la década de 1860. El físico alemán Julius Robert von Mayer
había publicado en 1842 un artículo teórico que anticipaba aspectos del principio, y el fisiólogo Hermann von Helmholtz había presentado en 1847 una formulación matemática más completa del mismo. Ambos reclamaban prioridad sobre este descubrimiento fundamental. La situación se complicaba por las diferencias en los enfoques metodológicos. Mientras Joule había seguido un camino predominantemente experimental, estableciendo con precisión la equivalencia cuantitativa entre trabajo mecánico y calor, Mayer y Helmholtz habían adoptado aproximaciones más teóricas y generalizadoras. Esta disparidad reflejaba diferencias más amplias entre las tradiciones científicas británica y germánica del siglo XIX. La primera, más empírica y cautelosa en sus generalizaciones. La segunda, más deductiva y ambiciosa en sus construcciones teóricas. La controversia sobre la prioridad, aunque incómoda para Joule, contribuyó paradójicamente a elevar el estatus del principio de conservación de la energía, atrayendo atención hacia su importancia fundamental. Hacia mediados de la década de 1860, la comunidad científica internacional generalmente reconocía que, si bien varios investigadores habían contribuido significativamente, Joule merecía un lugar preeminente por haber proporcionado la evidencia experimental más sólida y precisa para el principio. Durante estos años, Joule también colaboró con Thomson en la articulación formal de la primera ley de la termodinámica. Esta formulación, que establecía matemáticamente que la energía no puede crearse ni destruirse, sino únicamente transformarse de unas formas en otras, representaba la culminación teórica de décadas de trabajo experimental. La contribución distintiva de Joule a esta formulación fue su insistencia en la importancia de determinar con precisión las constantes físicas involucradas en las transformaciones energéticas. Aunque su formación matemática no alcanzaba la sofisticación de colegas como Thomson o Clausius, Joule comprendía profundamente las implicaciones físicas de las ecuaciones. Su intuición, desarrollada a través de innumerables horas de experimentación cuidadosa, frecuentemente le permitía anticipar resultados que posteriormente serían derivados mediante análisis matemáticos formales. Esta complementariedad entre intuición física y rigor matemático caracterizó las mejores colaboraciones científicas de la época victoriana. A partir de 1864, Joule comenzó a aventurarse en un terreno relativamente nuevo para él, la divulgación pública de la ciencia. Aunque previamente había concentrado sus esfuerzos en comunicaciones dirigidas a la comunidad científica, ahora ofrecía conferencias periódicas para audiencias más amplias en Manchester y otras ciudades industriales británicas. Estas presentaciones, caracterizadas por demostraciones experimentales elegantes y explicaciones claras, buscaban hacer accesibles los principios de la termodinámica a ingenieros, técnicos y ciudadanos educados. La decisión de dedicar tiempo a estas actividades divulgativas respondía tanto a motivaciones intelectuales como prácticas. Por un lado, Joule genuinamente creía en la importancia de difundir el conocimiento científico en una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología. Por otro lado, estas conferencias proporcionaban modestos ingresos complementarios en un momento de dificultades económicas personales. La situación financiera de Joule durante este periodo fue, efectivamente, cada vez más precaria. La venta de la cervecería familiar, que se había completado algunos años antes, no había generado los recursos suficientes para garantizar su independencia económica a largo plazo. A diferencia de muchos contemporáneos científicos
que ocupaban posiciones académicas remuneradas, Joule había desarrollado su carrera principalmente como investigador independiente, financiando sus experimentos con recursos propios. Este modelo, sostenible mientras la cervecería familiar proporcionaba ingresos regulares, se había vuelto insostenible tras su venta. La ironía de la situación era evidente para sus contemporáneos. Uno de los científicos más influyentes de Gran Bretaña, cuyas contribuciones estaban transformando la industria y la tecnología, enfrentaba dificultades económicas personales cada vez más graves. Esta circunstancia reflejaba tanto la peculiar trayectoria profesional de Joule fuera de los canales académicos establecidos, como la limitada institucionalización del apoyo a la investigación científica en la Gran Bretaña victoriana. Sus dificultades económicas se agravaron cuando los fondos obtenidos de la venta de la cervecería comenzaron a agotarse hacia 1866. Para entonces, la salud de su esposa Amelia se había deteriorado significativamente, añadiendo gastos médicos a sus preocupaciones financieras. Amigos cercanos y colegas científicos, conscientes de su situación, comenzaron discretas gestiones para obtener algún tipo de apoyo institucional que reconociera sus extraordinarias contribuciones a la ciencia. A nivel personal, Joule mantenía la misma disciplina y meticulosidad en su vida cotidiana que caracterizaba su trabajo científico. Sus cuadernos de laboratorio de la época revelan una mente ordenada que registraba meticulosamente no solo datos experimentales, sino también gastos domésticos y observaciones meteorológicas. Esta tendencia a la cuantificación precisa y al registro sistemático se extendía a todos los aspectos de su existencia, formando parte integral de su aproximación al mundo. Hacia finales de la década de 1860, cuando Joule se acercaba a los 50 años, su salud comenzó a mostrar signos de deterioro. Años de intensa concentración en experimentos que exigían precisión extrema habían afectado su vista, y episodios recurrentes de agotamiento sugerían un sistema nervioso sometido a presión constante. A pesar de estas dificultades físicas, mantuvo su actividad científica, aunque a un ritmo algo reducido. En 1870, la comunidad científica internacional reconocía unánimemente la conservación de la energía como uno de los principios fundamentales de la física. El trabajo de Joule era citado en manuales y tratados como evidencia experimental definitiva para este principio. Su nombre se había convertido en sinónimo de precisión experimental y sus mediciones del equivalente mecánico del calor eran consideradas un modelo de investigación científica rigurosa. Paradójicamente, mientras su legado científico se consolidaba, su situación personal se volvía cada vez más precaria. Las modestas inversiones que había realizado con el capital obtenido de la venta de la cervecería generaban rendimientos insuficientes, y los honorarios por sus conferencias públicas apenas cubrían los gastos corrientes. La ausencia de un puesto académico formal o una pensión institucional lo colocaba en una posición vulnerable, dependiendo cada vez más de la generosidad discreta de amigos y colegas. Honores tardíos. La década que se inició en 1870 marcó una etapa paradójica en la vida de James Prescott Joule. Por un lado, el reconocimiento a sus contribuciones científicas alcanzó niveles sin precedentes. Por otro, su situación personal se deterioró considerablemente tanto en el aspecto económico como en su salud. A los 52 años, Joule presentaba ya los signos de un envejecimiento prematuro,
Con un físico debilitado por décadas de intenso trabajo mental y una constitución que nunca había sido robusta desde la enfermedad espinal de su infancia, el año 1870 trajo consigo uno de los acontecimientos más significativos en la carrera científica de Joule: la recepción de la medalla Copley, el más prestigioso galardón otorgado por la Royal Society de Londres. Esta distinción, que reconocía contribuciones excepcionales a la investigación científica, había sido previamente concedida a figuras de la talla de Benjamin Franklin, Alessandro Volta y Michael Faraday. El comité de selección destacó la extraordinaria precisión de las mediciones de Joule y el impacto revolucionario de sus descubrimientos sobre la equivalencia entre calor y trabajo. La ceremonia de entrega, celebrada en la sede de la Royal Society en Londres, constituyó un reconocimiento tardío, pero definitivo, del establishment científico británico, a quien durante tanto tiempo había sido considerado un outsider. El reconocimiento internacional se intensificó durante este periodo. Universidades y academias científicas de toda Europa comenzaron a otorgar a Joule membresías honorarias y reconocimientos. La Academia de Ciencias de Francia, tradicionalmente reticente a reconocer logros científicos británicos, lo eligió como miembro correspondiente en 1873, subrayando el carácter verdaderamente internacional de su influencia. Los físicos alemanes, pese a las disputas de prioridad que habían surgido en años anteriores respecto al principio de conservación de la energía, reconocieron la importancia fundamental de las determinaciones experimentales de Joule. Estas distinciones, sin embargo, llegaban en un momento en que la salud de Joule mostraba un deterioro evidente. Episodios recurrentes de agotamiento nervioso y problemas de visión limitaban su capacidad para realizar los meticulosos experimentos que habían caracterizado sus años más productivos. Los registros médicos de la época, aunque incompletos, sugieren que Joule pudo haber sufrido una serie de pequeños accidentes cerebrovasculares que afectaron gradualmente su motricidad fina, precisamente la habilidad más necesaria para la manipulación de instrumentos científicos de precisión. La situación personal de Joule se vio profundamente afectada por el fallecimiento de su esposa Amelia en 1854, apenas 7 años después de su matrimonio. Esta pérdida, junto con la muerte de su hijo menor en el mismo año, marcó un período de duelo y desafío emocional. Viudo y con 2 hijos pequeños, Joule enfrentó responsabilidades familiares adicionales mientras continuaba con su labor científica. A pesar de estas dificultades, mantuvo su dedicación a la investigación, aunque su salud comenzó a mostrar signos de deterioro en los años posteriores. Los problemas económicos que habían comenzado en la década anterior se agudizaron. Con las inversiones realizadas tras la venta de la cervecería, generando rendimientos insuficientes, Joule se vio obligado a adoptar un estilo de vida cada vez más austero. El contraste entre su eminencia científica y su precariedad económica comenzó a preocupar seriamente a sus colegas y amigos. William Thomson, Lord Kelvin, su colaborador de muchos años, junto con otros miembros prominentes de la comunidad científica, iniciaron gestiones discretas para obtener algún tipo de apoyo gubernamental que reconociera sus extraordinarias contribuciones. Estos esfuerzos culminaron en 1878 con la concesión de una pensión del gobierno británico de 200 libras anuales, otorgada en reconocimiento a sus descubrimientos en física experimental, especialmente en lo relativo a las relaciones entre el calor y la fuerza motriz. Esta modesta pero vital asignación
aunque insuficiente para restaurar el nivel de vida que Joule había conocido durante sus años como industrial próspero, le proporcionó cierta seguridad financiera en sus años finales y le permitió continuar con algunos de sus trabajos científicos. A pesar del deterioro de su salud, Joule realizó durante este periodo varios experimentos importantes, adaptando sus métodos a sus capacidades físicas reducidas. Particularmente significativos fueron sus estudios sobre la conducción térmica en diferentes materiales y sus investigaciones sobre la expansión térmica de diversos líquidos. Estos trabajos, menos ambiciosos en alcance que sus revolucionarias determinaciones del equivalente mecánico del calor, reflejaban no obstante su compromiso inquebrantable con la investigación empírica rigurosa. Una curiosidad notable de este período fue la adaptación que Joule realizó de sus instrumentos para compensar sus limitaciones físicas crecientes. Desarrolló dispositivos con controles más grandes y lecturas amplificadas, y modificó sus metodologías experimentales para requerir menos manipulación fina. Estos ajustes, documentados en sus cuadernos de laboratorio, revelan tanto su ingenio técnico como su determinación de continuar contribuyendo a la ciencia a pesar de las adversidades. Durante estos años, Joule dedicó una considerable cantidad de tiempo a la correspondencia científica. Incapaz de mantener el ritmo experimental de sus años más productivos, encontró en el intercambio epistolar con colegas de todo el mundo una forma de mantenerse intelectualmente activo. Sus cartas de este periodo revelan una mente todavía aguda que seguía con interés los desarrollos contemporáneos en física y que ocasionalmente ofrecía ideas y sugerencias valiosas a investigadores más jóvenes. La década de 1870 también presenció la confirmación definitiva de la importancia práctica de los descubrimientos de Joule para la revolución industrial. Los principios termodinámicos que había ayudado a establecer se aplicaban ahora sistemáticamente en el diseño y optimización de máquinas de vapor, sistemas de refrigeración y otros dispositivos industriales. Ingenieros y técnicos citaban regularmente sus trabajos como fundamento teórico para innovaciones prácticas, estableciendo un puente entre la ciencia fundamental y la tecnología aplicada que Joule, con su doble experiencia como científico e industrial, había anticipado desde el inicio de su carrera. En 1877, la British Association for the Advancement of Science celebró su reunión anual en Plymouth. Durante esta conferencia, una sesión especial fue dedicada a conmemorar el 30º aniversario de la presentación en la que Joule había anunciado su determinación más precisa del equivalente mecánico del calor. Joule asistió a pesar de su salud precaria, simbolizaba el grado en que sus ideas, inicialmente recibidas con escepticismo, habían sido completamente incorporadas al corpus central de la física. Hacia el final de la década, cuando Joule se aproximaba a los 60 años, su legado científico estaba firmemente establecido. El principio de conservación de la energía, para cuya formulación sus experimentos habían sido cruciales, se reconocía como una de las leyes fundamentales de la física. La unidad de energía que llevaría su nombre, el Joule, comenzaba a utilizarse en publicaciones científicas, aunque su adopción oficial como unidad del sistema internacional ocurriría varias décadas después, en el siglo XX. Sus contribuciones habían transformado no solo la comprensión teórica de los fenómenos físicos, sino también las aplicaciones prácticas de la ciencia en la industria. Las máquinas térmicas, desde las enormes instalaciones que impulsaban fábricas hasta los primeros motores de combustión interna,
se diseñaban ahora con comprensión clara de los principios termodinámicos que Joule había ayudado a descubrir. La eficiencia energética, concepto impensable antes de sus trabajos, se había convertido en una consideración central en el desarrollo tecnológico. Al concluir 1880, el nombre de Joule era venerado en los círculos científicos internacionales y progresivamente reconocido por el público educado. Al concluir 1880, el nombre de Joule era venerado en los círculos científicos internacionales y progresivamente reconocido por el público educado. Artículos de divulgación científica destacaban la elegancia y el poder de sus experimentos, presentándolo como un ejemplo del científico metódico y perseverante. Esta imagen pública contrastaba con la realidad más compleja del hombre. Un viudo de salud frágil que había experimentado tanto el éxito empresarial como las dificultades económicas, un científico autodidacta que había desafiado al establishment académico y finalmente había sido reconocido por él. La última fase de su vida científica activa coincidía con transformaciones fundamentales en la organización de la ciencia. La física, que durante la primera mitad del siglo XIX había sido practicada frecuentemente por aficionados talentosos como el propio Joule, se profesionalizaba rápidamente. Laboratorios universitarios bien equipados reemplazaban progresivamente a los laboratorios privados donde Joule había realizado sus descubrimientos fundamentales. Este cambio institucional, que llegaría a su plena expresión en las primeras décadas del siglo XX, ya era perceptible mientras Joule, representante de una tradición científica anterior, recibía los honores tardíos que consagraban la importancia trascendental de su obra. Los últimos años del gigante olvidado. Los últimos años de James Prescott Joule transcurrieron en relativa oscuridad. En 1881, a los 62 años, su salud se había deteriorado considerablemente, obligándole a llevar una vida cada vez más retirada en su modesta residencia de Thorncliffe, en la localidad de Sale, Cheshire. Esta vivienda, significativamente menor que la casa que había ocupado durante sus años de prosperidad, reflejaba el declive económico que había acompañado paradójicamente al crecimiento de su fama científica. Sale, ubicada a pocos kilómetros de Manchester, ofrecía la tranquilidad que su estado de salud requería, manteniendo al mismo tiempo la proximidad a la ciudad donde había desarrollado la mayor parte de su trabajo científico. La zona, entonces un suburbio residencial de clase media, proporcionaba un entorno tranquilo donde Joule podía continuar su correspondencia científica y, ocasionalmente, recibir visitas de colegas y admiradores. La concesión de una pensión gubernamental de 200 libras anuales que había llegado en 1878 tras intensas gestiones de amigos influyentes, había estabilizado parcialmente su situación financiera. Sin embargo, esta cantidad, mientras le permitía subsistir con modestia, resultaba escasa comparada con los recursos de los que había disfrutado en su juventud como heredero de una próspera cervecería. El contraste entre su eminencia científica y sus circunstancias materiales resultaba dolorosamente evidente para quienes lo visitaban en estos años. La pensión gubernamental, aunque tardía, representaba un reconocimiento oficial a su extraordinaria contribución a la ciencia británica. Su concesión, promovida por científicos como William Thomson, Thomas Huxley y Edward Franklin, constituía un precedente importante en el apoyo estatal a la investigación científica en Gran Bretaña. El caso de Joule
ejemplificaba las dificultades que enfrentaban los científicos independientes, sin vinculación académica formal, en una época de creciente profesionalización de la actividad científica. Durante estos años finales, con su capacidad para realizar experimentos severamente limitada por problemas de salud, Joule dedicó considerable tiempo a reflexionar sobre las implicaciones filosóficas y religiosas de sus descubrimientos científicos. A diferencia de algunos contemporáneos como Thomas Huxley, que veían en los avances científicos argumentos contra las creencias religiosas tradicionales, Joule mantuvo durante toda su vida una profunda fe cristiana que consideraba compatible con su trabajo científico. En sus escritos personales de esta época, frecuentemente relacionaba el principio de conservación de la energía con la idea de un universo ordenado según un plan divino. Esta visión integradora entre ciencia y religión, característica de muchos científicos victorianos, se manifestaba en la convicción de Joule de que las leyes físicas descubiertas a través de la investigación experimental revelaban la sabiduría del Creador. Para él, la elegancia matemática del principio de conservación de la energía no disminuía el asombro ante la naturaleza, sino que lo profundizaba al revelar patrones subyacentes de orden y armonía. Sus reflexiones teológicas de esta época, preservadas en cartas y manuscritos inéditos, revelan una mente que buscaba coherencia entre su comprensión científica del mundo y sus convicciones espirituales. A diferencia de las vigorosas polémicas públicas sobre ciencia y religión que caracterizaron la era victoriana tardía, Joule mantenía estas reflexiones principalmente en el ámbito privado, coherente con su naturaleza reservada y su tendencia a evitar controversias. En el aspecto familiar, estos años estuvieron marcados por preocupaciones respecto al futuro de sus hijos. Su hijo mayor, Benjamin Arthur, había mostrado escaso interés por la ciencia, orientándose hacia actividades comerciales con resultados variables. Su hija Alice, por otro lado, permaneció soltera y asumió progresivamente el papel de cuidadora de su padre a medida que su salud se deterioraba. La correspondencia de Joule durante este periodo revela inquietud por la seguridad económica de sus hijos tras su muerte, una preocupación comprensible dado el contraste entre su renombre científico y su precaria situación financiera. El deterioro físico de Joule durante la década de 1880 fue gradual, pero inexorable. A los problemas de visión, que ya habían limitado sus actividades experimentales en años anteriores, se sumaron dificultades crecientes de movilidad y episodios recurrentes que los registros médicos de la época describen como congestiones cerebrales, probablemente pequeños accidentes cerebrovasculares. Su caligrafía, meticulosa y ordenada en sus cuadernos de laboratorio de décadas anteriores, se volvió progresivamente irregular, reflejando la disminución de su control motor fino. A pesar de estas limitaciones físicas, Joule mantuvo su agudeza mental y su interés por los desarrollos científicos contemporáneos hasta sus últimos años. Seguía con atención los avances en termodinámica, electromagnetismo y las nacientes teorías atómicas, manteniendo correspondencia ocasional con físicos más jóvenes. Su reputación aseguraba que estas cartas fueran recibidas con respeto y atención, aunque su participación activa en la investigación científica hubiera concluido años atrás. En 1887, el 70º cumpleaños de Joule fue conmemorado discretamente por la comunidad científica británica. La Royal Society organizó una sesión especial donde se revisó la importancia histórica de sus contribuciones, particularmente su determinación
del equivalente mecánico del calor y su papel en el establecimiento del principio de conservación de la energía. La Universidad Victoria de Manchester, fundada en 1851, le otorgó un doctorado honorario, reconocimiento especialmente significativo, dado que Joule nunca había cursado estudios universitarios formales. Durante los últimos 2 años de su vida, el declive físico de Joule se aceleró. Los registros médicos y las cartas familiares de este periodo describen a un hombre cada vez más confinado a su hogar, dependiente de cuidados constantes y con dificultades crecientes para mantener correspondencia o leer textos científicos, actividades que habían sido sus principales ocupaciones intelectuales durante su retiro. El 11 de octubre de 1889, a los 70 años de edad, James Prescott Joule falleció en su residencia de Thorncliffe, Sale. La causa oficial de muerte fue registrada como enfermedad cerebral y agotamiento nervioso, terminología médica victoriana que probablemente aludía a los efectos acumulativos de múltiples accidentes cerebrovasculares menores. Sus últimos momentos estuvieron acompañados por su hija Alice y personal médico, en un entorno modesto que contrastaba dramáticamente con la magnitud de su legado científico. El funeral de Joule, celebrado el 16 de octubre en el cementerio de Brooklands en Sale, congregó a una notable representación de la comunidad científica británica. William Thomson, su colaborador de muchos años y para entonces ya ennoblecido como Lord Kelvin, encabezó las delegaciones de la Royal Society y otras instituciones académicas. La ceremonia, acorde con los deseos de Joule y coherente con su personalidad discreta, fue relativamente sencilla a pesar de la eminencia del fallecido. Los obituarios en publicaciones científicas de todo el mundo subrayaron la importancia fundamental de sus descubrimientos para la física moderna. La revista Nature, fundada apenas 2 décadas antes, dedicó un extenso artículo a revisar sus contribuciones, destacando cómo sus meticulosos experimentos habían proporcionado la base empírica para uno de los principios más importantes de la física. La prensa general británica, por su parte, presentó a Joule como un ejemplo del genio científico nacional, aunque con frecuencia simplificando excesivamente tanto sus descubrimientos como las circunstancias de su vida. Tras su muerte, la comunidad científica internacional inició gestiones para honrar permanentemente su memoria. La propuesta de adoptar su apellido como unidad de energía en el sistema internacional, que se materializaría oficialmente décadas más tarde, comenzó a circular en círculos científicos. En Manchester se estableció un comité para erigir un monumento en su honor, que eventualmente resultaría en una estatua ubicada en el ayuntamiento de la ciudad. El contraste entre los honores póstumos y las dificultades materiales que Joule había enfrentado en sus últimos años resultaba particularmente notable. Este patrón, observado en las vidas de otros científicos e inventores de la era victoriana, reflejaba las contradicciones de una sociedad que celebraba el progreso científico y tecnológico, pero carecía de mecanismos institucionales adecuados para apoyar a quienes lo hacían posible. El legado científico de Joule, sin embargo, trascendía a estas circunstancias contingentes. Sus experimentos meticulosos habían establecido uno de los principios fundamentales de la física moderna, la conservación de la energía. Su determinación del equivalente mecánico del calor había proporcionado la evidencia empírica crucial para transformar radicalmente la comprensión de los fenómenos térmicos. Sus colaboraciones con Thomson habían sentado bases esenciales de la termodinámica.
En los años y décadas posteriores a su muerte, el nombre de Joule se incorporaría al vocabulario científico universal a través de la unidad de energía que lleva su apellido. Sus experimentos, particularmente el de la rueda de paletas, se convertirían en ejemplos clásicos del método científico, incluidos en manuales educativos. Su trayectoria vital, desde la cervecería familiar hasta el reconocimiento científico internacional, representaría un caso notable de vocación científica genuina que trasciende las limitaciones institucionales y sociales de su época.